En el ámbito digital, ¿qué es lo que se venía hablando? Hoy que tenemos como tantos parámetros las cuestiones digitales. Digo, ¿ahí se puede visualizar algo o vamos a los otros parámetros que son los económicos más duros, habituales? ¿Se equilibra uno y otro? A ver, pero en el ámbito digital quizás cualquiera dirá en el corto plazo fue lo que lo posicionó a Milei. Milei se fortaleció allí, ese es su lugar natural, ese es el lugar donde él mayormente milita y realiza política y donde él ha llegado a tener su mayor caudal. Bueno, ¿cómo está ese ámbito digital? El doctor José Norte, siempre hemos tenido la oportunidad de dialogar con él, su amabilidad siempre fue muy generosa con nosotros porque es doctor en Ciencia y Tecnología de la Universidad Central de Cataluña, máster en Marketing por la Universidad de San Andrés, máster en Inteligencia Artificial por la Universidad Politécnica de Cataluña y director y fundador de Reputación Digital. José, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por atendernos, José, siempre es un gusto escucharte. ¿Qué tipo de análisis realizan ustedes con esto que ha pasado desde el ámbito digital? Bueno, lo primero hay que explicar a la gente que a través de las palabras que la gente usa en las redes sociales, en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, etcétera, nosotros vamos recabando toda esa data y la vamos procesando, porque no es algo, digamos, hay mucho trabajo científico detrás para poder llegar a conclusiones sobre estos temas, ¿no? Todo lo que decimos públicamente se levanta, se va guardando en base de datos. Eso se llama escucha social o en inglés social listening, ¿no? Escuchar lo que la gente dice libremente en las redes sociales, o para que tengan una idea más acabada. Bueno, a partir de ahí nosotros siempre venimos escuchando las redes, especialmente el día después. Este fue un corte que hicimos prácticamente a las 2 o 3 de la tarde, el día después al escenario bastante complejo que salió en la provincia de Buenos Aires. Y básicamente intentamos entender desde la militancia digital afina al gobierno, ¿no? ¿Cuál era la lectura de ellos? Porque habían perdido, ¿no? Y salió el título es derrota autoinfligida. Es decir, que de alguna manera los propios le echan la derrota a una palabra muy importante, que es la soberbia. Cuando vos te podés analizar todas las palabras, todos los quejas, los reclamos, de alguna manera todo lo que pasó en las redes, que fueron más de 1 millón de comentarios, la palabra más fuerte fue la soberbia. La soberbia tiene que ver con muchas cosas que tienen como una crítica hacia adentro, ¿no? A que el liderazgo dejó de escuchar, a que faltó un poco de empatía hacia lo que estaba pasando en Argentina. Y esto sumada a mucha autocrítica respecto, de la desilusión, frustración contra sí mismos, y acá salía mucho la palabra de Karina Milei, se generó de alguna manera una tormenta linda, no te digo perfecta, porque creo que la tormenta perfecta todavía falta, pero fue una tormenta interesante desde el punto de vista de que todo lo que pasó respecto a, esto de las supuestas coimas, Spanoolo, Lule Menem, los Menem, etcétera, y generó cierta desilusión en la fuerza propia. Hay mucha desilusión, es como que se rompió la confianza, ¿no? Porque justamente el gobierno eran los distintos, eran los diferentes, eran los que de alguna manera venían a renovar, y los jóvenes, sobre todo menos 35, le pusieron un voto de esperanza muy alto, una esperanza de un cambio rotundo en el país, de una nueva Argentina de alguna manera. ¿Esto cómo ustedes ¿Me sigues? Sí, ¿ustedes cómo lo terminan de analizar a esto? Digo, en el sentido de decir, ¿cómo llegan a esta conclusión?
La conclusión es, o sea, ¿cómo se hace el análisis técnicamente, me preguntás? Sí, a eso voy. Técnicamente se utilizan algoritmos de inteligencia artificial que básicamente se denominan, el sistema se llama NLP, que es Natural Language Processing, procesamiento de lenguaje natural. Sí. Nosotros los humanos utilizamos las palabras para comunicarnos y también para pensar. O sea, todo lo usamos con palabras. Nosotros no podemos generar nada, ningún pensamiento si no usamos palabras, incluso cuando estamos pensando para nosotros mismos, contra nosotros mismos o a favor de nosotros mismos, en la cama, con la almohada. Siempre usamos palabras. Entonces nosotros lo que hacemos es utilizar las palabras y trabajarlas con distintos algoritmos. Hay muchos, ¿no? Pero principalmente lo que se hace es una cosa que se llama clusterización, que es agrupación por iguales. Entonces, cuando vos ves una misma palabra y ves en la oración entera de qué se está hablando, en este caso, por ejemplo, soberbia, te puedo decir que la soberbia estaba vinculada a la derrota, estaba vinculada a la gente, estaba vinculada a la traición, y estaba vinculada con una palabra muy interesante que es conventillo. Es una palabra que se usa mucho en Buenos Aires, ¿no? Conventillero, sí. Allá no se usa en el interior. Y es como que todo lo que estaba, la interna del gobierno, la interna en Caputo, Milei, Pareja, Lodle Menem, el caso fuerte de Españolo, de alguna manera es como que todo salía a través del periodismo, especialmente el periodismo de los canales principales de la televisión de Buenos Aires, salía eso como algo muy remancado, muy fuerte, ¿viste? Sí. Y claro, cuando vos empezás a analizar todos estos contextos, narrativas digitales, te das cuenta de que de alguna manera la gente se desilusionó. Sí. Y yo creo que ahora están intentando desde el gobierno tratar de levantar esa desilusión, tratar de ver una alternativa válida como para poder recuperar la pérdida de la confianza. Pero la pérdida de la confianza ha sido muy fuerte. Y el tema de Karina, o sea, pegó, en los jóvenes le pegó, no fue algo... Sí. El supuesto 3%, vamos a manejarlo así. Sí. Pero sí. pegó. Ahora, fue un tema que caló hondo. Vos sabés que en tu respuesta me surgen dos grandes dudas. Primero, estamos hablando porque vos marcás claramente, de todo lo que se entró a hablar en la comunicación a partir de los canales tradicionales. Cuando en realidad, cuando Milei irrumpe y todo entramos a decir, bueno, acá murieron los canales tradicionales, la comunicación pasa a ser exclusivamente a través de redes sociales. No, vos me estás marcando que lo que provoca los canales tradicionales terminó repercutiendo notablemente y exteriorizándose a través de las redes sociales. Sí, efectivamente. Y te voy a explicar por qué. ¿Cómo es el sistema? A ver. El sistema mediático ahora en Argentina no es solamente los canales, o sea, son los canales radios. Te diría lo siguiente, streaming. Sí. Te diría, streaming por un lado, por otro lado tenemos el tema de la televisión. Entonces, por ejemplo, si vos grabaras streaming y dijeras alguna cosa que fuera impactante, lo que hace la gente es clipear. ¿Qué es clipear? Y te saco 30 segundos, te subo a YouTube, te subo a Instagram, te subo a Twitter, sí, etcétera, Facebook también. Y entonces la gente lo que está viendo no son los canales, sino los clippings de 30 segundos que sacó alguien maliciosamente para generar una narrativa digital, que algún periodista de los renombrados de Buenos Aires lo contó, y entonces vos lo que te estás informando es a través de un Instagram, de un Facebook, de un TikTok, de un corte de 30 segundos de algo que tuvo una posición política o una posición de opinión.
¿Me seguís cómo es Sí. el Como que la sistema génesis, ahora? a ver, el sistema sería como que la génesis, el fruto principal, es lo que produce los medios tradicionales, y después la forma de expandirse todo eso es a través de las redes. Son las redes. Ajá. Pero siempre hay una narrativa. Sí. Vos podés estar a favor o en contra. En las redes, el algoritmo siempre va a intentar cazarte para que vos no te vayas de la red. Claro. Siempre te va a poner cosas afines a vos. Claro. Eso se llama sesgo de confirmación. Sí. Si vos sos pro Milei, te va a poner todas las cosas hermosas pro Milei. Si sos anti Milei, todo lo anti Milei. Y entonces van saliendo distintos periodistas, Uh-huh. No voy a nombrar, pero todos los que están en A24, TN, La Nación Más. C5N, bla, bla, bla. Uh-huh. Y algunos canales de streaming. Claro. Y son clippings de 30 segundos. Sí. Y cuando decís algo más o menos que tiene cierta verosimilitud, y bueno, alguien lo corta, Uh-huh. le pone algún título abajo, te lo transcribe, lo sube a distintas redes y después corre solo eso. Está bien, José, porque tu descripción es técnica, es precisa sobre algo que ocurre. Ahora, la pregunta que cualquiera te puede decir y venir y plantearte es lo siguiente. Está bien, José, vos tenés razón, así se hacen las cosas y gracias por explicarlo, pero Milei era el rey en este terreno y está perdiendo en su propio terreno. Y bueno, ahora si querés me pongo gorro, hablemos de política, y ahí hay una interna fuerte. Ya a Vox Populi, Uh-huh. que esa interna llegó a los medios y la están operando a través de los medios de capital, entre la hermana de Javier Milei, Karina Milei, y Santiago Caputo. Claro. Pero eso le están Hay llevando... interna. pero perdóname, esa interna es la que en realidad le propinó toda una semana convulsionada. Toda una semana Y, crispada de lo político. y sigue esto. Esto sigue. Sí. Lo que pasa es que, mirá, yo creo, hace poco estuve hablando con un gobernador, que precisamente hoy es domingo, el viernes de la noche. Y él me decía, político de raza, ¿no? Con todo el perdón de lo que hacen pasteles y tortas. Dice, cuando la política la maneja una pastelera, y evidentemente la están pifiando. Sí. Claramente la están pifiando, o sea, venían súper bien, eran los máximos, los reyes del mambo, sí. Y bueno, y llegó un momento que la inexperiencia te juega. Es como de que de pronto vos estás en la radio, tenés un montón de años en la radio, y venís con un estudiante, o ni siquiera estudiante, uno que hacía otra cosa, y lo sentás en la radio, y tal vez para una streaming y hace estupideces sirve, ¿viste? Porque los streaming, la idea es captar masividad, diversión pura. Pero sentando a hablar de política a un tipo que no tiene ni idea, y bueno, vos te das cuenta en 2 segundos. Sí, ¿viste? Vos sabés que yo en eso me quedo, y en eso voy a disentir contigo, porque me quedo en esa frase que dijo Luis Juez, que también quizás sea parte de toda esta historia, porque llamó mucho la atención cómo se lo atacó a Luis Juez la semana esta que pasó, no la anterior, llamó poderosamente la atención, siendo que siempre ha sido un tipo que se ha mostrado muy afecto al presidente de la nación. Porque la política lo salió a defender. Y él tardó como demasiado como para salir a la subversión. Yo creo que él se cuidó para no influir, no creer que lo suyo iba a influir en Provincia de Buenos Aires, y después el lunes comenzó en un derrotero, y él dijo una cosa que me parece que está vinculado a los liderazgos y al liderazgo presidencial, cuando dijo, ¿cómo el presidente de la nación no puede decirle a un tuitero propio, retractate, o para un poquito? Eso también habla del liderazgo del presidente de la nación, claramente. Todo habla del liderazgo del presidente de la nación. Son libres pensadores. Te voy a dar un caso, y esto es real, lo está recontra constatado.
el día de las elecciones, el Gordo Dan salió contra Pareja, Sebastián Pareja. Uh-huh. Estaban en la Casa Rosada, en lugares diferentes. No, en el búnker, en un hotel era, perdón. Uh-huh. Y Pareja fue a decirle que el Gordo Dan borrara ese tweet contra él. Se lo fue a decir a Caputo, que es de él. Claro. Y la respuesta fue que son libres pensadores. Bueno. Dentro del espacio son libres pensadores. Un ejército nunca tiene libres pensadores porque, o si no, pierde la guerra, ¿no? Eso está claro. Sí. Lo otro es una guerra ideológica, en realidad una batalla cultural, y no una guerra ideológica. Está bien buscado el nombre, ¿eh? No tiene una razón de ser, todo tiene una razón de ser y hay un pensador detrás. Tiene una lógica. Una batalla cultural. Escúchame una cosa, ¿cuánto le pesa a este gobierno en este momento el método y la forma de comunicar? Los excesos de comunicación y esa forma que ha tenido bastante agresiva desde el inicio de su gestión. Ellos van a seguir con el modelo, no lo van a cambiar. Uh-huh. No lo van a cambiar. Les dio el éxito y lo van a volver a poner en práctica. Yo le diría a la gente, especialmente a toda tu audiencia, que se prepare porque las redes, si pueden estar un poco más alejadas de ellas, va a ser bueno porque vamos a estar, las redes a través de narrativas digitales y manipulación digital nos gobiernan a través de las emociones. Todo, hasta el 26 de octubre nos van a gobernar con las emociones. Sí. Las emociones, y no son emociones lindas, son la ira, el miedo, especialmente el miedo, la tristeza, la frustración, la desesperanza. Pero vamos a las emociones básicas de Ekman, ¿no? Las emociones básicas que nosotros tenemos los seres humanos, las básicas, tristeza, alegría, ira, miedo, vergüenza y asco. Son las 6 emociones básicas que tenemos los humanos. Después tenés distintos subemociones, ¿no? Del miedo sale la frustración, cruces de emociones que pueden llegar a la depresión, frustración, desesperanza, miedo, tristeza. Te van dando resultados de otras emociones más duras, ¿no? Bien. Lo que va a pasar de aquí hasta octubre... Hola. Sí, te escucho atentamente. Lo que va a pasar de aquí hasta octubre, prepárate porque vamos a estar en una manipulación muy fuerte emocional. Yo le diría a la gente que trate de no ver tantas redes, porque altos contenidos de ira y altos contenidos de tristeza y frustración. Y así nos van a manipular hasta octubre. O sea que, cualquier lugar, desde cualquier lugar, no te digo solamente desde el gobierno nacional, sino desde otros espacios políticos, y nos van a estar mostrando una realidad que no era la realidad que era, y buscar la decepción, la frustración, la desesperanza, el miedo y también el corte con la realidad, ¿no? La falta de confianza. En teoría comunicacional cualquiera te diría que estás hablando de un priming 100% acelerado. Priming es la exposición previa a un estímulo que influye en la respuesta a estímulos posteriores. Esto es, prácticamente va directamente hacia el inconsciente, o sea que va a buscar un estímulo tuyo. Nada racional. A eso vamos. Nada racional. Sí, son las redes sociales. Un priming puro. Priming puro contra... van directo a lo más básico nuestro. Y así nos gobiernan las redes sociales, o al menos el algoritmo, para que nosotros sigamos ahí gastando tiempo, ¿no? Mira, es muy duro todo lo que estamos diciendo, me parece que... Terminamos hablando de priming. Por eso, pero en el fondo es eso. Acá el sistema... Totalmente. Estamos en la cueva de Platón, estamos mirando las sombras. Tal cual. Estamos hablando terminamos hablando de teorías comunicacionales pura y exclusivamente. Por eso siempre es muy interesante y enriquecedor escucharte, José. Te mando un abrazo y gracias por estos minutos. Dale, muchas gracias. Y déjame... traten de que
sobre todo la gente que se cuide con las redes, que no le crea todo lo que dice. Te voy a decir un dato más y ya con esto termino porque me parece importante. Nosotros medimos el nivel de bots y el nivel de artificialidad que hay en la comunicación a través de un algoritmo para medir quiénes son los que están repitiendo contenido permanentemente, que no generan contenido, simplemente repiten. Son loros. El 67% de lo que está en redes, especialmente en X, es totalmente artificial. O sea que de lo que veas, de cada 10 cosas que ves, el 3% son verdaderas y el 7% son artificiales, comentarios artificiales, contenido generado artificialmente para que a vos te influya. 67%, altísimo. Y vamos a más, Sí, esa es la tendencia. José, un abrazo, gracias. Dale. Buen domingo, gracias. José Norte, doctor en Ciencias y Tecnología de la Universidad Central de Cataluña, director y fundador de Reputación Digital. De ahí